Miles de chilenos salieron nuevamente a las calles para expresar su descontento con las políticas del presidente Sebastián Piñera, lo que comenzó como una movilización pacífica liderada por mujeres para honrar a los fallecidos durante las manifestaciones, terminó con enfrentamientos con la policía. Los asistentes fueron dispersados con gases lacrimógenos y cañones de agua. Tenemos reporte desde Santiago, la capital. Segunda masacre en menos de 3 días en el departamento suroccidental del Cauca, en Colombia. El ministro de Defensa colombiano Guillermo Botero confirmó el asesinato de 5 personas. Los hechos se presentan a menos de 3 días de otra masacre en el mismo departamento que dejó 5 indígenas muertos y 6 heridos. Y miles de argelinos salieron a las calles en nuevas protestas contra la élite gobernante del país en el aniversario de la Revolución de 1954 contra el dominio colonial francés. El gobierno aumentó la presión desde el inicio de este movimiento, aumentando la presencia policial en las marchas, arrestando a cientos de manifestantes y arrestando a prominentes figuras de la oposición. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Chile. Miles de mujeres vestidas de negro rindieron homenaje a los 20 fallecidos tras 2 semanas de protestas en Chile en una marcha en silencio que cruzó el centro de Santiago. A esta movilización de mujeres se le fueron sumando otros ciudadanos que convocaron a una marcha a través de las redes sociales que llenaron la Plaza Italia en la capital del país. Minutos después se presentaron disturbios con la policía, donde los agentes utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los asistentes. Ampliamos la información con nuestro corresponsal en la capital chilena, Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, muy buena noche para usted. ¿Qué pasa a esta hora en el centro de la capital chilena? Hola, ¿qué tal? Pues estamos ubicados a solo media cuadra de la Plaza Italia, donde a esta hora miles de personas continúan protestando, manifestándose de manera pacífica, familias completas, padres, hijos, de todo tipo de personas han llegado hasta este lugar precisamente para seguir con este reclamo de demandas sociales. Tal como tú lo decías, la policía lanzó bombas lacrimógenas y terminó dispersando parte de esta manifestación. Sin embargo, los ciudadanos han vuelto nuevamente aquí hasta la Plaza Italia e insisten en que continuarán movilizados hasta que sean respondidas cada una de sus demandas, donde cada vez toma más fuerza el llamado a una asamblea constituyente. Así es, Juan, gracias por la información. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo allá en la capital chilena, Santiago. Era Juan Pablo Monsalve, corresponsal de France 24. Nosotros continuamos con más noticias aquí en nuestro estudio. Indígenas y población rural en el suroccidente de Colombia están en alerta por varios asesinatos ocurridos en los últimos días, aparentemente a manos de organizaciones armadas al margen de la ley. Este jueves 31 de octubre, 5 personas fueron asesinadas en Corintio, ubicado en el departamento del Cauca. Según el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, un miembro del ejército colombiano se dirigió a la zona para adelantar actos prioritarios. Según las autoridades, se trata de 2 hechos distintos. En uno, 4 personas realizaban labores de topografía y habrían sido asesinadas, y el otro cadáver fue encontrado en el corregimiento de Guasanó. Los hechos se presentan a menos de 3 días de otra masacre en el mismo departamento que dejó 5 indígenas muertos y 6 heridos. Sobre este tema conversó con nosotros Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Esa es la realidad que los pueblos indígenas estamos viviendo hoy. Desde que se posesionó el gobierno Duque han sido asesinados en Colombia 129 indígenas. 9 de ellos en los últimos 4 días. Sí, tuvimos la masacre pasado martes en Tacuelló, en el norte del Cauca, donde asesinaron a 5 miembros de esta comunidad, 4 guardias indígenas y una gobernadora. Y el día de ayer fueron asesinados 2 personas mayores en el departamento de Putumayo, en Santiago Putumayo, otro guardia indígena en el municipio de Chigorodó, en Antioquia, y otro líder indígena del pueblo Wigua en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, durante lo que va corrido de este año han asesinado un indígena cada 72 horas en el país. Lamentable la situación, los invitamos a ver la entrevista completa con Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, realizada por mi compañero David González. La cita es mañana a las 18:45 hora Bogotá, Quito y Lima.
Cambiamos de información. Buenas noticias para los migrantes residentes en Estados Unidos que dependen del estatus de protección temporal conocido como TPS para permanecer de forma regular en ese país. El gobierno de Estados Unidos prorrogó hasta el 4 de enero de 2021 el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aclaró que la decisión se adoptó en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas por las Cortes para el Distrito del Norte del Estado de California y el Distrito Este del Estado de Nueva York. Confirmado, la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas, COP25, será celebrada en Madrid, España, después de que Chile renunciara a ser anfitrión del evento por la situación política y social que vive el país. Así lo anunció en un comunicado la Secretaría de la ONU sobre el cambio climático. La capital española acogerá la próxima cumbre del clima, que puede reunir hasta 25.000 personas y que supone un reto logístico para resolver en tan solo 4 semanas los 2 espacios para albergar las negociaciones y eventos alternativos, suficientes hoteles y también el transporte público. Y cientos de miles de manifestantes han tomado las calles de Argelia en una masiva protesta antigubernamental, coincidiendo con la celebración oficial del aniversario de la Guerra de Independencia de Francia. La jornada de hoy ha estado marcada por una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la capital, Argel, hasta donde se han desplazado miles de ciudadanos de otras localidades. Veamos el informe. Piden una nueva revolución. Miles de manifestantes han salido un nuevo viernes a las calles de Argelia. Las protestas antigubernamentales se suceden desde el pasado 22 de febrero. Las manifestaciones semanales forzaron la renuncia del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika a comienzos de abril. Pero para muchos manifestantes no es suficiente y piden una renovación de todo el sistema político. Mis demandas son muy simples: renovar este gobierno, expulsar a Ben Salah, expulsar a Bedoui, expulsar a todos los políticos en los que no creemos y soltar a aquellos que han sido detenidos por expresar sus opiniones. El 1 de noviembre es fiesta nacional en Argelia. Se celebran 65 años del aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, conflicto que llevó al país a su emancipación, tras 132 años de gobierno colonial francés. Ahora, los manifestantes argelinos trazan una similitud entre la revolución y el Jihad, como denominan a las protestas actuales. Hoy es un día crucial, es nuestra fiesta de la revolución y esperamos hacer ahora lo mismo si Dios quiere. Las autoridades argelinas están planeando convocar elecciones presidenciales en diciembre, pero los manifestantes piden una reforma radical antes de que se celebren los comicios. Muchos están preocupados de que la clase dominante, formada por políticos y militares, apodada Les Favois, se conviertan en los sucesores de Bouteflika. El líder de Hezbollah, respaldado por el gobierno de Irán, pidió la rápida formación de un nuevo gobierno libanés que, según él, debe escuchar las demandas de los manifestantes y trabajar para restaurar la confianza en las instituciones de ese país. Manifestaciones sin precedentes llevaron al primer ministro Saad Hariri a renunciar luego de aceptar de que no había logrado resolver la crisis desatada por las protestas contra una élite gobernante acusada de corrupción desenfrenada que llevó al Líbano al colapso económico. El gobierno renunció. ¿Qué significa esto ahora? Algunas repercusiones. El documento de reforma se ha congelado porque todos los proyectos de ley deben salir del gobierno. Ahora no hay gobierno para emitirlos. El nuevo gobierno, sea quien sea, debe tener como objetivo un plan de primer grado para restaurar la confianza entre la gente y las autoridades, porque si no hay confianza, este gobierno no podrá realizar ningún logro importante. Seguimos en Pakistán, donde miles de ciudadanos se tomaron las calles de la ciudad de Islamabad, liderados por uno de los partidos islamistas de más peso político en ese país. Los manifestantes piden la renuncia del primer ministro pakistaní Imran Khan, a quien el líder de las protestas le dio 2 días para abandonar el cargo debido al descontento que hay por su gestión. Una marea humana inundó las calles de Islamabad. Miles de manifestantes se movilizaron en la capital de Pakistán para pedir la renuncia del primer ministro Imran Khan. El líder del mayor partido islamista del país encabezó la marcha y lanzó un ultimátum al gobierno. Tiene que haber una renuncia en un plazo de 2 días. Si esa dimisión no ocurre, tendremos que tomar una decisión y ustedes tomarán esa decisión. Muchos manifestantes viajaron desde distintos puntos del país para participar de la denominada Marcha Libertad.
Una caravana partió desde Karachi, en el sur, el domingo y llegó a la capital pakistaní el jueves por la noche. Los manifestantes culpan a Khan por la débil economía y la alta inflación y lo acusan de tomar el poder como resultado de lo que ellos aseguran que fue una elección manipulada en 2018. La gente está viviendo en condiciones muy pobres debido al alza de precios y la falta de seguridad. La situación es muy mala en cada área. La economía del país se hunde cada día. El exjugador de cricket asumió con la promesa de reparar la economía y crear millones de empleos, pero los déficits presupuestarios llevaron al gobierno a aceptar en julio un rescate de 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Las medidas de austeridad posteriores fueron difíciles de aceptar. El nivel de pobreza está cada vez más alto. La gente no puede pagar las boletas de electricidad o gas. Khan negó las acusaciones de manipulación de las elecciones y dijo que cuenta con el apoyo total del ejército pakistaní. Mientras tanto, los manifestantes amenazan con no abandonar las calles hasta que él renuncie. En Siria, las fuerzas militares de Turquía y Rusia iniciaron un patrullaje conjunto para verificar el retiro de las tropas kurdas en la frontera del noreste del país. La operación es parte de un acuerdo alcanzado entre los dos países. Por su parte, en diálogo con la televisión estatal siria, el presidente Bashar al-Assad elogió el acuerdo, aunque recalcó que es temporal. Unas 28.000 personas han resultado damnificadas debido a las inundaciones, las peores en 20 años en la República Centroafricana. Las fuertes lluvias han provocado la creciente del río Ubangi, que ha arrasado con las aguas de varios poblados, cultivos y varios sectores de la capital, Bangui. Las canoas han reemplazado a los taxis en algunas partes de la capital. Cada 10 años, el río Bangui sufre de una gran creciente. Pero esta vez los daños son más graves de lo habitual, pues las fuertes lluvias agravaron la situación. Los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. Mi casa se derrumbó ayer alrededor de las 3 de la tarde y hoy solo puedo pedir a las autoridades que me ayuden. Estoy embarazada y necesito medicamentos. Ha estado así durante 9 días. El agua entró en mi casa y finalmente se derrumbó. Hay graves problemas de salud. Más de 200 letrinas se inundaron en la zona. Ya no tenemos comida. El río Bangui se desbordó, pero también su afluente, el río Poco. Estas son las peores inundaciones en 20 años. La falta de agua potable y de instalaciones sanitarias hace temer que se produzcan epidemias como el cólera. Las autoridades solicitan ayudar a las organizaciones humanitarias. En particular, necesitan carpas, comida y agua potable. Antes de las inundaciones, una cuarta parte de la población del país ya había tenido que huir de sus hogares, debido al conflicto armado que azota al país desde 2013. En la ciudad de París, la capital francesa, fue inaugurada la 10ª edición de la feria de videojuegos más grande del país. El evento tiene como fin reunir a jugadores, desarrolladores y emprendedores para dar a conocer las novedades que tiene la industria del videojuego para el mercado europeo. Desde editores y desarrolladores hasta influencers y jugadores, Paris Games Week abrió sus puertas a cientos de miles de aficionados de los videojuegos. No me considero una persona adulta con una adolescencia tardía. No, es solo un pasatiempo. Hace mucho tiempo queríamos venir porque somos fanáticos de los videojuegos. También hacemos juegos retro en casa, tenemos muchas consolas viejas. La industria de los videojuegos está en auge. Las ventas han crecido a tasas de 2 dígitos durante los 2 últimos años en Francia. Alrededor del 49% de los franceses juegan regularmente, el 71% juega ocasionalmente. Es todo tipo de personas, no solo los jóvenes, los mayores y las mujeres también juegan. La Feria de París también dio la bienvenida al conocido director, productor y diseñador japonés Hideo Kojima, quien dio a conocer un avance del esperado nuevo juego Death Stranding. Esta exposición es una plataforma importante para los editores y es considerada como uno de los eventos de juegos más grandes del mundo. El momento es realmente bueno. Estamos a 2 meses de la crucial temporada de Navidad, que es una fecha muy importante para el negocio. Solo en Francia, la industria de los videojuegos produce 4.900 millones de euros, aproximadamente 3 veces los ingresos de los cines en el país. Y con videojuegos despedimos este informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buena noche. Feliz viernes.
En un instante,